Dios les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios que estamos nuevamente en nuestra lectura bíblica matutina en este día viernes para finalizar la semana, y vamos a tomar el capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Vamos a dar lectura a todo el capítulo. Tiene 18 versículos, así que mientras usted se prepara para leer con nosotros, para escucharnos a la hora que sea, que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre, que el Señor le envíe fortaleza y que esta palabra sea de grande bendición para su vida. Gracias como siempre por sus saludos, por sus comentarios, por sus mensajes, por compartir con sus contactos esta lectura para que así pueda llegar a más personas esta palabra que creemos que nunca vuelve vacía, porque así lo dice el Señor mismo. Así que bueno, vamos a dar lectura al capítulo 8 del segundo libro de Samuel. Dice así: Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con corde, haciéndolo extender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Jezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Jezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotaí, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Jorán, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Jezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer. Y Jorán llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Roab, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitod, y Amilec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joaida, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Amén. Hasta aquí termina este capítulo 8, hermanos y amigos, y prácticamente nos dice este capítulo, nos hace un resumen de las guerras de David. Podemos ver cómo aquí se consolidan en un solo y corto capítulo los años de enfrentamiento militar y de victorias en conflictos que, de haber existido periódicos en esa época, hubiera encabezado los titulares. Hoy su significado nos resulta quizás menor, pero realmente las victorias que obtuvo David fueron grandiosas. Vale distinguir que mientras las luchas de Saúl fueron mayormente defensivas, las de David
se libraron en lo que era entonces territorio extranjero. Bajo el liderazgo de David, las fronteras de Israel se ampliaron en todos los sentidos, hasta que la nación quedó convertida en una potencia con la que había de contar. Sus dominios iban a llegar a alcanzar desde la península del Sinaí y el Mediterráneo hasta Damasco en Siria y el río Éufrates, para que nos demos una idea. La primera campaña de David lo llevó hacia el oeste, combatiendo contra los filisteos, veteranos enemigos de los israelitas, a quienes sometió, confinando la actividad militar de los mismos a un territorio muy reducido. Se nos dice que tomó a Metec Ama, que traducido significa la cuna de la ciudad madre. Un relato paralelo lo encontramos en primer libro de Crónicas, capítulo 18, verso 1. Y ahí nos permite identificar el lugar como Gat, la principal ciudad filistea. Sorprende saber que David también guerreó contra Moab, el vecino al sudeste de Israel, del otro lado del mar Muerto. Los moabitas, recordemos, eran descendientes de Lot. Las relaciones entre las dos naciones fueron a veces tensas, pero en general Moab no había sido hostil hacia Israel. Tampoco se debe olvidar que Ruth, su antecesora, era moabita y que en Moab encontraron refugio los padres de David cuando huían de Saúl. Algo muy serio debió de provocar este conflicto y hacer que David ordenara la muerte de las 2/3 partes del ejército de Moab. También se nos dice y entendemos por lo que hemos leído que posteriormente David concentró su atención en el reino de los arameos, que es Siria, una de cuyas áreas estratégicas era la de Soba, justamente al oeste del río Éufrates, donde derrotó al rey Hadad Ezer, capturando numerosos soldados de infantería y carros. Leemos que la mayoría de los caballos que se habían empleado en estos vehículos fueron desjarretados, quedando así inservibles para usos militares. David preservó solamente un centenar de carros con sus correspondientes caballos para su uso personal. También entendemos que a fin de mantener segura la frontera norte, emplazó una guarnición cerca de Damasco. Sus victorias sobre Siria abrieron un rico flujo de tributo en forma de oro y bronce, materiales que fueron dedicados al Señor para la construcción del templo, y también propiciaron una alianza con Toi, rey de Hamat, uno de los reinos más pequeños de Siria, cuyo rey se encontraba a su vez en guerra con Hadad Ezer, según hemos leído. Nuevamente se mencionan otras guerras con Edom al sur y al este del Mar Muerto, campañas que le dieron a David un puerto sobre el Mar Rojo, porque se distinguieron por lo difíciles. Una referencia específica aparece en relación con la sangrienta batalla que se libró en el Valle de la Sal, el Salmo 60. Según la nota introductoria, fue compuesto en ese tiempo, en expresión de los miedos y ansiedades que lo asediaban mientras marchaba al combate contra Edom. Dice el Salmo 69 al 12, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú Dios? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres, con Dios haremos proezas. Queridos hermanos, la confianza que David tenía en Dios estaba bien fundada. 2 veces leemos en este capítulo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Finalmente, en el capítulo 8 vemos cómo David establece sus funcionarios, porque David se dio cuenta de que reinar no era solo mantener el poderío militar de la nación, y se encargó de mejorar la vida de los ciudadanos, en especial estableciendo cortes que protegieran los derechos de la población y administraran justicia. La administración de los asuntos civiles y militares de la nación fue puesta en manos de los competentes funcionarios que se mencionan en estos versículos y que se convirtieron en consejeros del rey. Como también leímos, Joab quedó a cargo del ejército y muchos de los hijos de David sirvieron como asesores especiales.
Los sumos sacerdotes fueron dos durante esta época, Sadoc y Abiatar, también llamado Ahimelech, el hijo de Abiatar. Abiatar fue el único sobreviviente de la masacre sin sentido que ejecutó Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Ahí está registrado. En cumplimiento de lo que Dios le dijo a Elí desde muchos años atrás, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, Ahimelech iba a ser desplazado más tarde de su oficio por Salomón. David se encargó entonces de organizar el sacerdocio en 24 grupos, cada uno de los cuales servía en el templo de Jehová durante un cierto periodo. Esto lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 24. Así que también otros descendientes de Leví fueron designados para encargarse de la música en los servicios de la casa de Dios. Pues como vemos este capítulo, hay un resumen de las guerras de David y hay un resumen de cómo David organizó el reino. Al parecer, queridos hermanos, en este momento David está llegando a la cúspide. A partir de ahí vamos a notar cómo el reino da un giro y veremos avanzando este libro también otras cosas muy, muy importantes que debemos nosotros tomar en cuenta como toda la palabra de Dios. Por lo pronto, nos quedamos con esta palabra, como Dios le dio la victoria a David por donde quiera que iba. Que esa palabra sea la nuestra. Señor, danos la victoria por donde quiera que vayamos, pero que lo hagamos conforme a tus propósitos y conforme a tu perfecta voluntad. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios su ayuda? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta semana que ha concluido y hemos podido avanzar en este libro de tu palabra bendita. Aplícala a nuestro corazón, habla a nuestro corazón. Toma, Señor, nuestra vida y danos la victoria para gloria tuya. También, Señor, te pedimos por las necesidades y por las peticiones de oración. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Aquí les esperamos de lunes a viernes a la misma hora para continuar con nuestra lectura bíblica matutina. La siguiente lectura iniciaremos capítulo nuevo. Así que no se lo pierda. Que tenga un inicio de fin de semana bendecido y sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. La paz de Dios.